El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará. Todos los países luchan por su ley de medios y en el medio están las noticias. Diferentes miradas de un hecho que dan vueltas en el medio. Y en el medio están los lectores y las audiencias. Chile, Ley de Medios, Ley 19.733. Sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, sancionada en el 2001 con modificaciones en el 2013. El usuario común y su mirada. Voces del medio. Ley de medios, ¿qué es? ¿El derecho a la comunicación democrática de los medios? Las diferentes voces de las oposiciones hablan, se preguntan y replantean. En el 2015 se debatía la Ley de Medios en Chile. Muchas páginas y foros reclamaban que esta ley había que debatirla un poco más. La página @Derechos Digitales América Latina decía esto: en Chile hay una creciente tendencia en el Parlamento de presentar proyectos de ley que castigan más duramente acciones realizadas por el Internet. Un ejemplo claro de ello es la demanda de la Ley de Medios de Comunicación Digital, proyecto de ley 9460-19 y 9461-19, que modifican a la Ley 19.733, que ha encontrado un territorio fértil a pesar de sus múltiples evidentes problemas. Si eres responsable de un medio de comunicación, debes considerar que tenés que tener 3 o 4 publicaciones semanales, impresas o en papel digital, para ser considerado como un diario. Si publicamos en Facebook, blog de uso personal, tuiteo o página web. Para poder tener el uso de hacer estas publicaciones, tenés que tener domicilio en Chile. Informar la iniciación de actividades a la gobernación provincial o regional, acreditar la inscripción en el registro domicilio CLNIC Chile e informar la frecuencia de actualizaciones. Indicar el nombre y el domicilio del propietario o representante legal en la página. Además de hacer un depósito mixto en la Biblioteca Nacional, muchos creen que estas reglas conlleva un riesgo de sobreregular las publicaciones y el contenido en línea. Según estas normas, los blogs personales deberían ser registrados. Entonces, serían ilegales los blogs personales sin estar registrados. Se cree que estas normas carecen de sentido práctico y que son imposibles de implementar y terminarían con el anonimato de las personas en Internet, creando un escenario donde la persecución del cumplimiento de esta ley obedece a criterios arbitrarios que pueden ser utilizados para acallar discursos críticos, molestos o polémicos, además de tener multas y cargas económicas. Pero el medio decía esto. Y diversos cuestionamientos de expertos en medios digitales y de los mismos portales periodísticos ha recibido el polémico proyecto de ley que pretende regularlos. Si bien ya se desmintieron algunos rumores que se generaron en las mismas redes sociales, como el posible cobro por usarlas, muchos siguen considerando la iniciativa innecesaria. Rolf Pachol con los detalles. Así de borrosa fue la impresión que muchas personas tuvieron este lunes tras enterarse de un proyecto de ley que regula los medios digitales. Incluso algunos alertaron que se cobraría por usar las principales redes sociales. La abogada Rayén Campuzano fue quien desató la polémica con una columna en el sitio de la ONG Derechos Digitales. Y si bien niega que vaya a haber cobros, sigue considerando el proyecto de los diputados Farías y Hoffman un atentado a la libertad de expresión. Afectar la libertad de expresión no solo es censurar, sino imponer requisitos adicionales que entrampan el ejercicio del derecho. Una serie de requisitos que tienen los medios de comunicación según la ley 19.733 y a la cual con el proyecto se integrarían explícitamente los medios digitales, que según la moción serían los que publican a lo menos 4 veces por semana.
los medios electrónicos ya están incluidos, porque la ley, al definir medio de comunicación, no hace diferencia en el soporte. Con la modificación que se quiere hacer y tal cual como se está implementando, claramente va a incluir los blogs, todo lo que es blogging y microblogging, es decir, Facebook, Twitter. Algo que según los impulsores del proyecto, que fue aprobado unánimemente por la Comisión de Ciencia y Tecnología, es una falsedad. Además, aseguran que la iniciativa busca regular una materia que solo está normada por dictámenes de Contraloría. Este proyecto lo que quiere es reconocer lo que hacen los diarios electrónicos que hoy día la ley no lo reconoce. Puede ser un poco necesario, porque en el fondo hoy en día los medios digitales ya tienen la posibilidad de funcionar como si fueran un medio igual que otro. Si yo quiero tener un medio digital, que sea un medio digital escrito, digamos, y asimilarlo a un medio de comunicación que sea escrito, yo lo puedo hacer de manera voluntaria. Y en el momento de hacerlo, voy a quedar inscrito y voy a tener todos los deberes y derechos. Es importante cumplir con los requisitos para ser un medio de comunicación. Polémica que incluso llegó hasta el gobierno. El subsecretario de Telecomunicaciones defendió a través de su cuenta de Twitter los fundamentos del proyecto, que al igual que otros entendidos en la materia, fue cuestionado por este profesor. Creo que hay errores serios en el proyecto de ley que tienen que ser mejorados. Creo que en estos temas, en leyes de medios, y es cosa de ver nomás dónde proliferan las leyes de medios, proliferan en Argentina, proliferan en Ecuador, proliferan en Venezuela. La verdad que la mejor ley de medios es la que no existe. Son las críticas a un proyecto de ley que al parecer no solo era poco claro para muchas personas, sino que también para los mismos legisladores. Analizando la legislación comparando pluralismo y diversidad, decimos que cuando hablamos de pluralismo en el sistema mediático de un país y siguiendo la legislación y las recomendaciones internacionales, nos referimos a la existencia de diversidad en los tipos de medios, es decir, presencia de medios comerciales, privados con fines de lucro, comunitarios, privados sin fines de lucro y públicos. La UNESCO en el 2008 recomendó específicamente la existencia de estos 3 tipos de medios y considera dicha mezcla como un indicador clave para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y para establecer a lo que se denomina una ecología mediática sana en un país. En general, lo más importante es lograr una diversidad en los medios públicos, comunitarios y particulares, mediante medidas legales, financieras y administrativas, con disposiciones específicas para lograr alentar a los medios comunitarios y al sector de medios de radio y televisión, asignándoles de manera justa y equitativamente el espectro. ¿Es necesaria una ley de medios? ¿Regulada o que no exista? ¿Eso evita nuestra libertad de expresión o libertad de elegir? Y cada vez más, esto se hace más notorio, no solamente por sus representantes del gobierno, de las partes opositoras, de las páginas web y de los usuarios. Esto decían las oposiciones. Hace algunos meses, el candidato presidencial oficialista Alejandro Guillé planteó la idea de promover una ley que permita disminuir la concentración de medios de comunicación. La pregunta es, ¿están de acuerdo con esa medida, Javiera? O sea, he sido fans de esa medida, he estado todos los últimos 10 años dedicada a estudiar de qué manera uno de los mercados más concentrados en Chile, que es el de medios de comunicación, logra tener algún tipo de regulación sin que la derecha haga gárgaras diciendo que aquí se está atentando contra la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano muy preciado para las democracias del mundo. Y eso implica que haya una regulación, porque la regulación permite que no sea el mercado el que determine qué medios de comunicación persisten y qué medios de comunicación fallecen o ni siquiera alcanzan a existir. Que es lo que nosotros hemos planteado y que es parte de mi programa. Y que maravillosamente me he dado cuenta que la gente en las comunas, en las distintas comunas del Distrito 10 también lo siente y lo percibe. De hecho, las primeras veces que me tocó ir justamente a la población La Legua, de la que hablábamos aquí, la gente me pedía y me planteaba, exija e insista en que exista en Chile una ley de medios. Porque nosotros necesitamos dejar de ser estigmatizados. No es posible que los medios nos llamen terroristas, delincuentes, y no es posible que yo para llevar un currículum a buscar un trabajo tenga que borrar la comuna de donde vivo y la población donde nací. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión y a la comunicación de toda la ciudadanía en tanto derecho humano. Es decir, no basta con que solamente se garantice que un empresario pueda instalar
un medio de comunicación y que con esto está garantizada la libertad de expresión. Y luego de ese reconocimiento constitucional planteamos que exista una ley de medios que establezca medios privados tal como existen, pero con regulación, es decir, que no puedan copar todo el espacio, medios públicos, es decir, que el Estado pueda tener participación en tanto Estado, no en tanto gobierno, con directorios plurales, diversos, que representen la sociedad que pertenece a este Estado, y medios comunitarios, medios del tercer sector, sin fines de lucro, de carácter social y que busquen justamente representar las voces ciudadanas. Gracias, Javiera. Luciano. No, bajo ningún punto de vista. Me parece atentatorio precisamente contra la libertad de expresión y me parece que nosotros estamos viviendo en un régimen de libertades, ¿verdad? Si una persona quiere tener un medio, y evidentemente que tiene que haber legislación y tiene que haber regulación, pero hemos visto ejemplos que los Kirchner en algún minuto se ensañaron contra el diario El Clarín, les cortaron hasta la provisión de papel en algún momento. Finalmente eso quedó en nada, no resultó, y no resulta básicamente porque la prensa debe vivir en un ambiente de libertad. Cuando tú coartas a la prensa, finalmente lo que terminas haciendo es tratar de hacer o crear una sociedad más opaca, ¿verdad? En sociedades extremadamente libres, sociedades nórdicas, siempre vemos ¿Existen regulaciones de estas características? Existen regulaciones, pero no existe una ley de medios propiamente tal. Vimos lo que hizo Rafael Correa en Ecuador, con la famosa ley Mordaza. Vimos lo que ha sucedido en Venezuela, donde se cerraron canales de televisión, donde se han cerrado diarios. Creo que es una ley que es extremadamente peligrosa. Y hay algunos que dicen, claro, acá existe un duopolio de medios donde la derecha controla. Perdón, acá cualquier persona puede abrir un diario y, de hecho, uno de los diarios más exitosos y que tiene más venta es el diario de Clinic, ¿verdad? Que no vamos a decir que es un diario de derecha. Y hay medios en dictadura, incluso el Fortín Mapocho, el APSI, en general, y no estamos hablando de una época en donde hubiese mucha libertad de expresión en general, pero uno no puede atentar en general contra la prensa libre. Creo que ahí nos vamos a meter nosotros en un problema país que creo que es muy grave, es muy delicado, porque no hay nada peor que finalmente tratar de ponerle un bozal a lo que la ciudadanía tiene que decir. Y la ciudadanía también se expresa a través de la prensa. Lo que quiero plantear es, en realidad, es cuál es la divergencia que aquí se genera. Yo creo que aquí hay dos proyectos de sociedad y de país en múltiples derechos, en salud, en educación, también en comunicación. Habemos quienes planteamos que los derechos humanos no son bienes de consumo y que por lo tanto las libertades se garantizan siempre y cuando existan posibilidades reales de que esos derechos estén garantizados. El derecho a la comunicación, así como el de la salud y el de la educación, se garantizan en la medida en que haya regulación y formas de equiparar las posibilidades de todos, en este caso ejercer comunicación. Cuando tú tienes medios de comunicación que están copados fundamentalmente por privados y tú revisas la historia de Chile, antes, durante y después de la dictadura, siempre hay más diversidad que ahora. Eso te ilustra que el mercado no resolvió el problema. No, sino un asunto de mercado. Hay que resolver regulando. Tiene que haber evidentemente regulación. Y hay leyes de libre competencia que impiden precisamente que haya monopolio o duopolio o oligopolio, ¿verdad? Pero distinto es una ley de medios en los términos en que la conocemos internacionalmente. Es que no sé cuáles son los términos que tú la conoces. Las que yo conozco en los términos en los que se implementó en Argentina, los términos en los que se implementó en Venezuela, los términos en los que se implementó en Ecuador, todos los países del mundo. Y esas leyes, lamentablemente, se utilizaron precisamente como leyes mordazas para la prensa que no le era leal al régimen. Entonces, yo creo que más encima, yendo a contrario senso de lo que está sucediendo a nivel tecnológico, la Rosita también lo decía, están las radios comunitarias, hoy día la radio se está también haciendo por internet, la televisión se está segmentando, todo el proceso de digitalización que este mismo canal está viviendo hoy día de digitalización de internet, hace que sea muy difícil llevar un control también, y para eso qué mejor control que la libertad. Y tenemos además un órgano consagrado en la Constitución, que es el Consejo Nacional de Televisión, que cumple labores regulatorias también. Regula la televisión. Entonces, la libertad de las radios comunitarias, Javiera, yo pienso que pueden ser muy peligrosas en malas manos. El fenómeno del Internet es algo mucho más democratizador que el sistema de medios actual, porque no requiere de una infraestructura como la que se necesita para las televisiones o las radios para poder ejercerse a través de los canales y los espectros tan reducidos. Por eso una ley de medios lo que permite es que se produzca un fenómeno parecido al de Internet, en el que muchas más personas pueden ejercer voces distintas sin que los callen, a diferencia de, como hoy día, los medios que son tan grandes y tan concentrados que es muy difícil que puedan emerger nuevos actores. Por lo tanto, yo ahí, en la línea de querer parecerse más al Internet, es que creo que tiene que haber una ley de medios. Pero la regulación se está produciendo también en forma natural, precisamente por la segmentación que el mismo Internet está produciendo. Sin dudas, el debate final es una ley de medios que regule equitativamente, sin favorecer a mayorías y dejando que nuevas voces y sus minorías puedan crecer en el medio.
¿Es necesaria una ley de medios? Algunos creen que no. Otros creen que detenerla ayuda a que haya un orden, pero que también atenta a nuestra libertad de expresión y a elegir, sin no poder elegir. Cada vez más se hace más notorio la necesidad de un debate público de todas las partes. Se espera en Chile que en el 2021 se pueda volver a debatir la ley de medios. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación. Que no haya desigualdad. La lucha es una explosión.